Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy estaremos disectando las elecciones presidenciales de Colombia 2026. Como siempre, te contaremos lo que otros no te cuentan basados en investigaciones, artículos y reseñas de organismos de inteligencias. ¿Qué tal a todos los que nos escuchan hoy? Hola, un gusto estar aquí para desempacar este tema que la verdad está súper interesante. Para contextualizar a nuestra audiencia, hoy es lunes 20 de abril de 2026. O sea, estamos a muy pocas semanas de las elecciones presidenciales en Colombia, que son el 31 de mayo del 2026. La cuenta regresiva ya está en su punto crítico, digamos. Y el panorama es bastante complejo. Hoy nuestra misión es desentrañar por qué el actual presidente, Gustavo Petro, no busca la reelección. Y cómo es que su coalición terminó depositando todas sus esperanzas en el senador Iván Cepeda. Que es un giro que, honestamente, pocos veían venir con tanta fuerza hace unos años. Hemos revisado y analizado las encuestas más recientes de Atlas Intel, quiero decir, los sondeos de Atlas Intel de este mismo mes. Y también los artículos de análisis político muy detallados de Infobae y El Espectador, los reportes de participación ciudadana de Colombia Reports, incluso un desglose completo en YouTube sobre el programa de gobierno de la izquierda. La idea es explorar las barreras constitucionales, cómo funciona esta coalición en transición y la cruda matemática electoral que va a definir el futuro de Colombia. Todo esto, claro, manteniéndonos superneutrales, porque sabemos que es un clima político muy polarizado y nuestra labor es simplemente reportar lo que dicen estas fuentes. Entonces, arranquemos. Antes de mirar a los candidatos que si están en el tarjetón, es fundamental que quienes nos escuchan entiendan por qué el mandatario en funciones no está ahí. Claro, ese es el famoso cerrojo constitucional, que a mí me gusta pensarlo como cambiar las cerraduras desde adentro de la casa para evitar que alguien se quede a vivir indefinidamente. Es una gran analogía, la verdad. Todo esto se remonta a la reforma constitucional de 2015, lo que se conoció como el Proyecto de Equilibrio de Poderes, que eliminó por completo la reelección presidencial en Colombia. Se cerró una puerta que, si hacemos memoria, ya habían cruzado los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Ambos lograron 2 periodos, pero con esta reforma de 2015, la única forma legal de revivir la reelección sería mediante un referendo popular o una asamblea constituyente al estilo venezolano. Y aquí es donde las fuentes nos muestran algo muy interesante. Durante 2024 hubo un debate intensísimo porque el presidente Petro empezó a impulsar la idea de una asamblea constituyente. Y ahí quiero hacer un poco de pausa, porque si se propone una constituyente, cuando tienes el poder, no se percibe esto como una puerta trasera para la reelección. ¿Cómo aclaran las fuentes esta controversia? Lo fascinante aquí es cómo el gobierno manejó esa narrativa. Según los reportes que analizamos, el presidente negó explícitamente que fuera para quedarse en el poder. ¿Y qué dijo exactamente? Dijo algo como, y cito, los que se reeligieron fueron otros, no yo. Y argumentó que el verdadero objetivo era darle poder de decisión al pueblo frente a las reformas que estaban estancadas. Desvió toda la atención de la reelección personal hacia, digamos, la participación ciudadana. Tal cual, respetando el marco legal que de entrada le impedía ser candidato ahora en 2026. Bien, vamos a desempacar esto, porque con el presidente fuera de la contienda, la coalición gobernante, el pacto histórico, tuvo que buscar un sucesor. Lo cual desencadenó un proceso democrático interno sin precedentes, las primarias de octubre de 2025. Para mí esto es como una carrera de relevos donde el corredor estrella del equipo se retira, pero de repente el equipo termina rompiendo un récord de asistencia en el estadio de todos modos. Es que los números son increíbles. Las fuentes indican que se esperaba una participación de, qué sé yo, unas 700.000 personas, que ya era un número bastante respetable para una primaria, pero es que acudieron 2,7 millones de personas. Una locura. Los reportes detallan que esto desbordó por completo a la registraduría. Hubo un colapso logístico. Y en medio de todo ese caos, ¿quién sale victorioso? Pues Iván Cepeda, el senador y representante de víctimas. Y no ganó por poco. Ganó abrumadoramente con 1,5 millones de votos. Dejó muy atrás a otros perfiles fuertes como la exministra Carolina Corcho y el exalcalde Daniel Quintero. Y fíjate que sobre Quintero,
Había mucha especulación en los medios de que él era como el favorito del mandatario actual, ¿verdad? Sí, se rumoraba muchísimo eso. Pero esto plantea una pregunta importante: ¿cómo reaccionó Petro al ver que ganaba Cepeda? Según lo que leímos, reaccionó respetando totalmente el resultado. Dijo que la democracia se impone y hay que obedecerla. Lo cual nos lleva a pensar qué representa Cepeda realmente en este momento para la coalición. Porque él asumió el rol de defensor del gobierno, pero con un estilo distinto. Cepeda retó a sus oponentes desde el principio a debatir ideas y no insultos. Busca mostrar un perfil mucho más institucional. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque, bueno, ahora que Cepeda lleva la batuta, es crucial examinar qué propone exactamente y cómo maneja ese peso del legado del gobierno actual. Su programa, que desglosamos de varias fuentes, busca profundizar el cambio político a través de lo que él llama 5 revoluciones. A ver, qué son la revolución ética, la social, la territorial, la política y la democrática, cierto, esas meras. Pero hay un enfoque súper fuerte, casi que el pilar de todo, en combatir lo que él denomina la macrocorrupción. O sea, no es solo el funcionario que pide un soborno pequeño. No, para nada. Se refiere a redes complejas, verdaderos ecosistemas que están enquistados en las instituciones. Claro, es como si en lugar de ponerle curitas a los síntomas, intentaras tratar una enfermedad sistémica en todo el cuerpo. Exactamente. Y a la par apunta a una transformación territorial que rompa con el centralismo. Se enfoca mucho en el campesino, en garantizar el acceso al agua y en consolidar, imagino, las reformas sociales que quedaron pendientes, como la de salud, pensión y educación. Pero hay una paradoja estratégica aquí que está documentada muy bien por El Espectador. Sí, y aquí te quiero hacer una pregunta, porque suena muy bien en papel, pero ¿muestran las fuentes un frente unificado? ¿O se puede estar como caminando sobre la cuerda floja entre ser el heredero de Petro y mostrarse independiente? Es 100% un equilibrismo político. Fíjate, mientras las bases más radicales de la campaña de Cepeda siguen recogiendo firmas en las calles para esa asamblea constituyente que impulsaba a Petro. Para mantener a la gente movilizada, supongo. Pero en público, el propio Cepeda, el candidato, toma distancia de ese discurso. Intenta proyectar una imagen mucho más moderada para no polarizar más al país. Le habla suave al centro, pero deja que las bases sigan con el megáfono en la calle. Básicamente, busca no espantar al votante independiente y conservador, que es clave para ganar, sin desinflar a su núcleo duro. Y esa necesidad de equilibrismo nos lleva directamente a los fríos números de las encuestas de este mes, de abril de 2026, porque la estrategia choca con una realidad ineludible: el desgaste gubernamental, que es inevitable después de 4 años. Si miramos la encuesta de Atlas Intel, de la que hablábamos, los datos para la primera vuelta son súper interesantes. Cepeda está liderando muy cómodamente la intención de voto. Sí, tiene alrededor del 37.8%, que es una ventaja de 2 dígitos frente a candidatos de la derecha, como Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia, e incluso frente a Sergio Fajardo y el centro. Y cualquiera pensaría, bueno, ya tienen la elección en el bolsillo. Pero el gran obstáculo son los escándalos de la administración actual. Casos que golpearon durísimo a la opinión pública, como el llamado Nanígate, los cuestionamientos sobre el financiamiento de la campaña anterior y, bueno, el estancamiento de las reformas en el Congreso. Todo eso ha minado la aprobación general de la coalición. Y aquí es donde las matemáticas electorales se vuelven letales. Es que esto es como dominar todo el primer tiempo de un partido de fútbol. Jugar increíble, pero saber que para el segundo tiempo vas a tener que enfrentar a un equipo rival que acaba de sumar a todos los jugadores descansados de los demás equipos que ya eliminaron. Esa es exactamente la amenaza de la segunda vuelta en Colombia. Las fuentes reportan simulacros de segunda vuelta y los números se invierten. A ver, tengo aquí el dato. Frente a De la Espriella, Cepeda perdería 48.8% contra 39.8%. Y frente a Paloma Valencia, el escenario es casi igual, 47.1% para ella contra 39.6% de Cepeda. Entonces, ¿reflejan estas encuestas una especie de techo de cristal para la campaña de Cepeda o es puramente el peso de los escándalos de la administración de Petro? Si conectamos esto con el panorama general, es una mezcla de ambas,
Pero hay un factor clave, el altísimo porcentaje de votos en blanco e indecisos, que en algunos de estos simulacros de segunda vuelta llega hasta el 13.3%. Ese 13.3% es el verdadero árbitro de esta elección. Es gente que no quiere a la derecha tradicional, pero tampoco confía ciegamente en la continuidad de la coalición actual. O sea, obligan absolutamente todos los frentes a recalcular sus estrategias para este último mes de campaña. Porque esos indecisos son los que terminan definiendo quién cruza la meta final. Pues qué análisis tan revelador. Creo que es vital reflexionar sobre por qué importa tanto esto para quienes nos escuchan. No se trata solo de ver quién va ganando en las encuestas, no. No es un simple conteo de votos. Es, literal, una clase magistral en tiempo real sobre cómo las reglas constitucionales moldean toda la estrategia política. Y cómo las coaliciones, por más fuertes que sean, tienen que adaptarse a la velocidad de la luz para poder sobrevivir al desgaste del poder. Sí, es una lección fascinante de ciencia política sobre cómo funcionan las transiciones democráticas en América Latina. Pero antes de despedirnos, me gustaría dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocativo que salió de una de las fuentes y que no alcanzamos a discutir a fondo. El llamado efecto Trump, que es un concepto súper interesante. Muchísimo. Según los reportes que revisamos, el propio presidente Petro llegó a agradecer irónicamente a Donald Trump por impulsar de forma inadvertida a la izquierda antiimperialista en toda América Latina. Porque tener una retórica tan dura desde Estados Unidos le da a los movimientos locales un adversario perfecto para unificar a sus bases, ¿verdad? Así que la gran pregunta que queda flotando es, ¿hasta qué punto la retórica y la geopolítica internacional terminan siendo el comodín oculto que define las elecciones locales en países como Colombia? Qué gran pregunta para dejarle a quienes nos escuchan hoy. Da muchísimo para pensar de aquí al 31 de mayo. Habrá que estar muy atentos a ver cómo se mueven las fichas en estas últimas semanas. Así es. Bueno, muchas gracias por este análisis tan profundo. Y a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima. Gracias por tu apoyo al canal. No olvides de suscribirte, comentar y darnos un me gusta para que a otros usuarios de YouTube les pueda llegar esta importante información. Hasta la próxima.